En este caso veremos cómo reacciona o cuál es la respuesta de un inductor ante una entrada de corriente alterna. Podemos ver un circuito básico que tiene un inductor con inductancia L y va a pasar una cierta corriente con amplitud seno de omega t. Entonces lo que nosotros debemos de encontrar es el voltaje a través de ese inductor. Bueno, nosotros sabemos que el voltaje en un inductor está directamente relacionado con la velocidad de cambio a través de la bobina, ¿sí? Entonces, mientras mayor es la velocidad de cambio, mayor es la magnitud del voltaje. Y pues bueno, esa velocidad de cambio está relacionada con la frecuencia. Y bueno, esas relaciones de cambio están calculados gracias a la derivada. Y bueno, efectivamente, si nosotros recordamos cuál es la ecuación para obtener el voltaje de una bobina, nosotros tenemos la siguiente expresión, que el voltaje en la bobina va a ser igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Entonces, es la misma función que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, ahora si ven bien, la corriente ya no es de corriente directa, ahora es corriente alterna. Nosotros tenemos aquí el valor de la corriente. Esto significa que ahora nosotros, para encontrar el voltaje, debemos de multiplicar L por lo que es la derivada. Y en este caso mi corriente es IM, o es la señal alterna. Todo esto con respecto del tiempo. ¿Ok? Ya también sabemos cómo encontrar la derivada de esta señal. Sabemos que esto va a ser igual a, bueno, la velocidad angular, que va a multiplicar a la amplitud. Recuérdenlo muy bien, eso ya lo habíamos mostrado. Y ahora va a ser coseno de Wt. Perfecto. Entonces ahora esta va a ser la expresión para encontrar el voltaje. Nosotros la podemos reescribir de otra manera. Vamos a reescribirla aquí abajito y vamos a ponerla como la velocidad angular, que multiplica la inductancia, que a su vez multiplica la amplitud de la corriente, y sabemos que coseno de Wt nosotros lo podemos expresar como seno de omega t o Wt más 90 grados. Por eso también era importante que ustedes entendieran los conceptos de fase y desfase. Entonces ahora todo esto va a ser el equivalente del voltaje en la bobina. Vean que ahora el resultado de multiplicar estas tres partes, la inductancia, la corriente y la velocidad angular, va a ser mi amplitud. Esto va a ser mi amplitud. Esto yo le puedo llamar Bm. Recuerden que nosotros estamos manejando señales senoidales, aunque al derivarlo nos saca una forma cosenoidal, nosotros la podemos manipular de cierta manera para expresarla en términos de una señal senoidal con un desfase. Y nuevamente pueden ver que Wt no cambia, omega t no cambia, la velocidad angular no cambia, significa que no cambia la frecuencia, significa que no cambia el periodo. Entonces ahora esto va a ser el resultado de mi voltaje a través de la bobina con señales de entrada alternas. Vamos a graficarlo. Aquí nosotros ya podemos ver graficado el voltaje y la corriente a través del inductor. Podemos ver la señal de color negro es el voltaje y la señal de color azul es la corriente. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos deducir a partir de esto? Por eso también es importante que les quede claro los aspectos de fase y desfase, porque se van a manejar mucho en el curso. Nosotros podemos asegurar que en un inductor, vamos a poner en un inductor, ¿quién va delante de quién? Bueno, el voltaje a través del inductor va adelante, o va a 90 grados adelante de I. Bien, eso es lo que nosotros podemos decir, que el voltaje adelanta a la corriente. Si nosotros lo queremos expresar al revés, con respecto de I, podemos decir que IL va detrás de B por 90 grados.
Recuerden, debemos de especificar quién va delante de quién, con respecto de quién, ¿no? Entonces, en este caso, para primero yo podría definir que el voltaje va delante de IL por 90 grados, o que la corriente va detrás del voltaje por 90 grados. Finalmente, para poder escribir estas relaciones, nosotros vamos a llamar a este término, vamos a ponerle al término de la velocidad angular por la inductancia, este va a ser la reactancia. Entonces yo ya podría escribir en términos de la reactancia cómo va a ser la relación del voltaje y corriente que yo tenga a través de un inductor con entradas de corriente alterna, y va a ser de la siguiente manera. Voy a tener que X va a ser igual a el voltaje entre la intensidad, muy parecido a la ley de Ohm, solo que en vez de resistencia nosotros vamos a tener reactancia. Es muy importante que guarden estas ecuaciones, generalmente les van a dar Vm o Im, ¿no? Y la reactancia ustedes la van a poder calcular con respecto de la señal que les den, ya que solamente es multiplicar la inductancia por la velocidad angular de la onda que les estén dando.